¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la entrega número 26 de Grandes Pensadores de Editorial Gredos. En este caso hablamos de Wittgenstein. Bien, Wittgenstein, que ya anteriormente hemos visto uno de sus volúmenes. Este vendría a ser Wittgenstein 2. Bien, este es el que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poquito de esta obra. En este caso solamente es una de ellas, no son varias, sino solamente uno, que se llama Investigaciones Filosóficas. Bien. Listo, vamos a hacer el unboxing respectivo. Recuerden que estoy algo atrasado ya con esto. Actualmente ya estamos en la 31. Bien, ya anteriormente también les mostré, ¿no? El día sábado pasado ya un reel, ¿no? De cómo estoy hasta ahorita. Ya estoy en la segunda fila en mi biblioteca para poder hacer el seguimiento, ¿no? Correspondiente a estas 50 entregas de Grandes Pensadores de Editorial Gredos. Ya chicos, bien, ya está. Ya lo abrí, ya está. Libre, sí, libre de la cubiertita que viene siempre. Ya está, listo, ya no está conmigo, ya está. Ahora sí, listo. Vamos a ver entonces de qué trata esto, vamos a ver de qué es, ¿no? Investigaciones filosóficas. Bien, listo. Dice acá, ¿no? Que, a ver, ¿qué hay acá sobre él? Ludwig Wittgenstein, ya desde el siglo XIX-XX. Ya. Es ya un clásico al lado de Aristóteles y Kant. Permanecerá siempre como una fuente de estímulo mientras permanezca el espíritu de la filosofía crítica y no pretendan soslayarse las cuestiones conceptuales básicas con un encogimiento de hombros indiferente, remitiendo a la ideología de moda en cada momento. El arte de pensar wittgensteiniano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su compatriota Weininger acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al genio, al amor intelectual, a la verdad y a la claridad, a lo que remite el título de la por ahora insuperable biografía de Raymond Ludwig Wittgenstein, El deber de un genio. Lógica y ética, es decir, filosofía y ética, en este sentido son una y la misma cosa. He ahí el mayor ejemplo wittgensteiniano, solo equiparable a ese nivel, seguramente se dice al de Sócrates, en la historia de la filosofía. Muy bien, es un gran referente que dicen. Personalmente les digo que es la primera vez que estoy escuchando del señor Wittgenstein. No he escuchado anteriormente de él, ¿no? La última vez que yo personalmente no haya estudiado algo de filosofía fue en la universidad. Ya les hablo del año 2010, 2011. De ahí me he vuelto apasionándome por la filosofía. Y en esta oportunidad, ¿no? Del año 2021, por medio, ¿no? de esta colección, me ha animado nuevamente a retomar esto, porque a fin de cuentas siempre es bueno, ¿no? tener la belleza de pensar, la forma de ver, ¿no? según el contexto de las personas. Bien, Philosophische Untersuchungen, Investigaciones Filosóficas, traducción y notas de Alfonso García Suárez y Carlos Ulises Moulines. Bien, vamos a ver esto. ¿Qué habla de esto, no? Aquí hay una dedicatoria. Ahí vamos a enfocarlo bien. Yo dije que estaba mal, no, está en alemán. Sí, alemán, bueno, creo que sí parece, no sé. Bien, veamos, nota de los editores. Lo que aparece como parte 1 de este volumen se completó en 1945, la parte 2 fue escrita en 1947 y 1949. Si Wittgenstein mismo hubiese publicado su obra, habría suprimido una gran parte de lo que ocupa aproximadamente las últimas 30 páginas de la parte 1, y en su lugar habría reelaborado el contenido de la parte 2, reemplazándolo por otros materiales. Hemos tenido que decidir entre lecturas de palabras y frases y todo el manuscrito. La elección nunca afectó el sentido. Los pasajes impresos bajo una línea al pie de algunas páginas estaban redactados en hojas porque Wittgenstein había cortado de otros escritos e insertando en estas páginas, sin más indicación respecto del lugar donde debían incluirse. Las palabras que están entre dobles paréntesis son referencias de Wittgenstein a anotaciones bien en esta obra o en otros escritos suyos que esperamos que aparecerán posteriormente. Somos responsables de la colocación del fragmento final de la parte 2 en su posición actual. Bien, ahí está la referencia que colocan. Y veamos, ¿no? Borgward, ¿quién es Borgward? Aquí está, lamentablemente está en alemán. El prólogo. Bien, parece que está para un lado en el idioma
y acá al costado está la traducción. Vean. Sí, esto no había pasado anteriormente con algún escrito anterior. No me había ocurrido esta primera vez. Sí, está así. Vean esta composición. No he visto en otros libros que tenga este detalle. Bien, está tal cual, ¿no? En la anotación, y aquí al costado está la traducción. Bien, a ver, momento, voy a volver para allá. Prólogo, y aquí le dicen Your Word. Parte 1, aquí está viendo. Parte 1, Teil 1. Ya, listo, y así vamos viendo las páginas. Bien. Listo. ¿De qué trata este libro? Les voy a explicar un poco de esto, ¿no? Aquí discute numerosos problemas y rompecabezas de la semántica, la lógica, la filosofía, las matemáticas y la filosofía de la mente. Enuncia el punto de vista de que las confusiones conceptuales que rodean el uso del lenguaje son la causa de la mayoría de los problemas filosóficos. El libro está reconocido como una de las obras filosóficas más importantes del siglo XX y continúa ejerciendo influencia en filósofos contemporáneos, especialmente en el estudio de la mente y el lenguaje. Bien, esta es una de las cosas que se va viendo. Ya pues son cosas que vale bastante, ¿no? La recapitulación de cómo lo han organizado. Es la primera vez, como les digo, que lo estén haciendo así de esta forma, ¿no? Primero, ¿no? Por una parte está el idioma original, ¿no? Del autor, y por otra está la traducción, ya que aquí esta colección ha llegado, ¿no? Al habla hispana para todas las personas, ¿no? Que somos de los países, ¿no? Que hermanos del habla que hablamos, ¿no? Escribimos en español. Bien, aquí estamos algunas notas de él, ¿no? Aquí habla sobre la palabra compuesto y algunas cosas que vienen aquí a hablar. Bien, vamos a ver un poco de las ediciones que quiero tener en cuenta. Bien, a ver, sobre eso que se lo va teniendo como forma, ¿no? de ver las cosas. Tiene lo que es, miren esto, ¿dónde lo dejé? Está un poquito más atrás, adelante. Un poquito más acá. Ya, listo. Ya. Aquí habla sobre el método y presentación. Investigaciones filosóficas es una obra en su enfoque de la filosofía, un texto filosófico. Aquí estaba. Bien. Típico, presenta un problema filosófico, resume y critica varios enfoques alternativos para resolverlo. Presenta su propio enfoque y después argumenta en favor a dicho enfoque. El libro de Wittgenstein trata a la filosofía como una actividad más en la línea de la mayéutica respecto al lector. El célebre método de Sócrates lleva al lector a trabajar varios problemas participando activamente en la investigación, en lugar de presentar un problema filosófico y su solución. Wittgenstein inicia un diálogo en el que propone un experimento mental. Describe cómo uno podría estar inclinado a pensarlo y luego muestra por qué esa inclinación sufre de una confusión conceptual. El siguiente es un extracto de la primera entrada del libro de que ejemplifica el método, ¿no? Piensa pues este uso del lenguaje. Mando a alguien a comprar. Le doy una lista de la compra en la que se encuentran los signos. 5 manzanas rojas. Lleva la lista de la compra al tendero. Este abre el cajón que tiene el signo manzanas. Luego busca en una tabla la palabra rojo y frente a ella encuentra una muestra de color. Después dice la serie de los números cardinales. Asumo que la sabe de memoria. Hasta la palabra 5 y por cada numeral toma del cajón una manzana que tiene el color de la muestra. Así analógicamente se opera con las palabras. Pero ¿cómo sabe dónde y cómo debe consultar la palabra rojo? ¿Y qué tiene que hacer la palabra 5? Bueno, presumo que actúa como lo he escrito. Las explicaciones tienen un fin en algún lugar. Pero ¿cuál es el significado de la palabra 5? Aquí no nos hemos referido en absoluto a tal asunto, solo a cómo se usa la palabra 5. Este ejemplo es típico del estilo del libro. Podemos ver cada uno de los pasos en el método de Wittgenstein. Como pueden ver, es algo muy, pero muy metódico. Está yéndose a paso, palabra por palabra, cuestionamiento por cuestionamiento. Como le digo, ¿no? Bastante tiene que ver con la semántica en sí, ¿no? O sea, el origen de la conformación de la palabra. Eso es lo que está analizando cada uno de ellos. Y se ha tomado el tiempo, veo acá en la edición que lo tiene en 2 idiomas, ¿no? Por un lado está el idioma propio, ¿no? De Wittgenstein y aquí está en español. Bien, cada página hacia el costado. Es algo peculiar, no he visto eso, como les vuelvo a indicar, ¿no? Nuevamente, incluso aquí hay algunos gráficos, ¿no? Como pueden ver acá, lo mantienen tal cual.
en este libro. A la hora de traducirlo, a la hora de presentarlo, lo tienen tal cual, ¿no? Como lo tienen ahí. Bien, interesante porque no lo había visto o tomado en cuenta en ese punto. Bien. Vamos a ver, hablando del lenguaje, vamos a ver esto, justo, ¿no? O N, 2N, 3N, N3N, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de ello. El método de Wittgenstein conduce al resumen usual de las investigaciones. El significado es solo el uso. Esto es, las palabras no están definidas por referencia hacia los objetos o las cosas que designan en el mundo exterior, ni por los pensamientos, ideas o representaciones mentales que uno podría asociar con ellos, sino más bien por cómo se les usa en la comunicación real y ordinaria. Por ejemplo, esto significa que no es necesario postular que hay algo llamado bien, que existe independientemente de cualquier buena acción en particular. Así pues, afirma, pregúntale siempre ante esta dificultad: ¿cómo hemos aprendido pues el significado de esta palabra? Por ejemplo, bueno, ¿a partir de qué ejemplos, en qué juegos de lenguaje? Verás entonces fácilmente que la palabra ha de tener una familia de significados. Esta es una línea de pensamiento en el libro que contrasta, por ejemplo, con el realismo platónico y con las nociones de Gottlieb Frege y el significado y referencia. Las investigaciones tratan en gran parte con las dificultades del lenguaje y el significado. Wittgenstein concebía las herramientas del lenguaje como fundamentalmente simples, y creía que los filósofos habían oscurecido esta simplicidad en malutilizar el lenguaje. Y al plantear preguntas sin significado, en las investigaciones Wittgenstein intentó aclarar estos asuntos y su uso, una expresión sumamente interesante a saber. ¿Cuál es tu objetivo en la filosofía? Mostrarte a la mosca la salida de la botella, cazamoscas, ¿no? Eso es lo que trata de verse. Luego, otro de los casos también que se quiere ver en esta obra, ¿no?, de investigaciones, es el significado y definición. En el curso de la discusión, Wittgenstein rechaza una variedad de formas de pensamiento acerca de lo que es el significado de una palabra o sobre cómo se puede identificar los significados. Muestra cómo, para cada caso, el significado de la palabra presupone nuestra habilidad de emplearla. Primero, Wittgenstein le pide al lector realizar un experimento mental, proveer una definición de la palabra juego. Mientras esto puede parecer inicialmente una tarea simple, procede después a guiarnos a través de los problemas con cada uno de los posibles definiciones de la palabra juego. Toda definición que se enfoque en la diversión nos deja insatisfechos, ya que los sentimientos experimentados por un jugador de clase mundial de ajedrez son muy diferentes de los de un círculo de niños jugando con Duk, ¿no? En fin, toda definición que se enfoque en la competencia fracasará en explicar el juego de atrapar o el juego de solitario. O una definición de la palabra juego que se enfoque en las reglas caerá en dificultades semejantes. El punto esencial de este ejercicio se suele pasar por alto. El punto de Wittgenstein no es la imposibilidad de definir juego, sino que no tenemos una definición y no la necesitamos, ya que incluso sin la definición utilizamos la palabra exitosamente. Todos entienden lo que queremos decir cuando hablamos sobre jugar un juego, e incluso podemos identificar claramente y corregir unos inexactos de la palabra, todo sin referencia a ninguna definición que consista, ¿no?, de condiciones necesarias y suficientes para la aplicación del concepto de un juego. Wittgenstein argumenta que las definiciones emergen de lo que llamó formas de vida. Aproximadamente la cultura y la sociedad en la cual son empleadas, Wittgenstein enfatiza los aspectos sociales de la cognición. Para ver cómo funciona el lenguaje, debemos observar cómo funciona en una situación social específica. En este énfasis en prestar atención, el fondo social contra el cual se vuelve inteligible el lenguaje, lo que explica el comentario elíptico de Wittgenstein de que si un león pudiera hablar, no lo podríamos comprender. Eso es lo que propone él. Wittgenstein rechaza la idea de las definiciones ostensivas. Pueden proveernos de significado de una palabra. Para Wittgenstein, el objeto representado por la palabra provee el significado de la palabra. Wittgenstein argumenta sobre este punto realizado una serie de movimientos para mostrar que comprender una definición ostensible presupone una comprensión de la manera en que la palabra definida es utilizada, de modo que, por ejemplo, no existe diferencia entre señalar una pieza de papel, su color o su forma, pero comprender la diferencia es crucial para emplear el papel en una definición ostensible de una forma o de un color.
Bien, algo más que hay que tener en cuenta es parecido de familia. ¿Por qué podemos estar seguros que una actividad en particular es un juego mientras que una actividad similar no lo es? La explicación de Wittgenstein está vinculada a una analogía importante. ¿Cómo reconocemos que dos personas que conocemos están relacionadas en familia? Podemos observar similitudes en la altura, color de ojos, cabello, nariz, boca, patrones del habla, opiniones sociales o políticas, manierismos, estructura corporal, apellidos, etc. Si constatamos coincidencias suficientes, pues decimos que hemos notado un parecido de familia. Es quizás importante señalar que este no es siempre un proceso consciente. Por lo general, no catalogamos diversas disimilitudes, sino hasta que cruzamos un cierto umbral. Simplemente vemos inútilmente los parecidos. Wittgenstein sugiere que lo mismo es cierto del lenguaje. Todos estamos familiarizados con suficientes cosas que son juegos y suficientes cosas que no son juegos, de modo que podemos clasificar en categorías nuevas actividades, ya sea como juegos o no. Esto nos lleva de regreso a la confianza de Wittgenstein. En la comunicación indirecta y a su confianza en los experimentos mentales, algunas confusiones filosóficas ocurren porque no somos capaces de ver los parecidos de familia. Hemos incurrido en un error en nuestra comprensión de las reglas vagas e intuitivas que emplea el lenguaje, que es de esta manera no hemos atado a nosotros mismos los nudos filosóficos. Sugiere que un intento por desenredar estos nudos requiere algo más que simples argumentos deductivos que señalen los problemas de una posición particular. Por el contrario, el objetivo más amplio de Wittgenstein es intentar alejarnos de nuestros problemas filosóficos en tiempo suficiente para que nos demos cuenta de nuestra capacidad intuitiva de ver los parecidos de familia. Muy bien. ¿Qué más decirle, no? Los juegos de lenguaje. Wittgenstein desarrolla esta discusión de los juegos hacia la noción clave de juegos de lenguaje. Introduce el término empleando ejemplos sencillos, pero su intención es que sean empleados en las formas maneras en que usamos el lenguaje. En un juego de lenguaje, una palabra puede representar cosas que son manipuladas, pero en otro, la misma palabra puede emplearse para hacer preguntas o dar órdenes. Aguar, por ejemplo, puede ser una exclamación, una orden, una petición, o la respuesta o una pregunta. El significado que tiene depende del juego, del lenguaje en el que se está siendo empleado. Así, la palabra agua no posee un significado independiente de su uso en un juego del parque. Muy bien. Hasta ahí estamos viendo la parte, ¿no?, que son juegos de lenguaje. ¿Qué más indicarles a ustedes? ¿No? En sí, el libro está en parte en alemán, en parte en castellano. Como pueden ver ustedes mismos, ¿no? Acá, acompáñenme en esto, estamos viendo los capítulos. Y listo, aquí está terminándose. Investigaciones filosóficas. El índice, nota, parte 1, parte 2. Y eso sería todo. Muy bien. Listo. Veamos el pensamiento que hay acá atrás. ¿Qué dice aquí? Este es de David Peirce. La filosofía de Wittgenstein es la extraña creación intelectual de un genio cuya obra difiere en muchos aspectos de la de sus contemporáneos y predecesores. Listo, muy bien. Después de esto podemos decir, ¿no?, que ya nos estamos viendo en la próxima entrega. De alguna manera, como le digo, ¿no?, estoy avanzando lo más rápido que pueda, ¿no?, esta colección, y de estar al día con las entregas, ¿no?, y los unboxings correspondientemente. Bien, recuerden que hemos visto hoy día a Wittgenstein, ¿no?, un filósofo del siglo XX. Bien, muchas gracias, nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego.